Buenas noches, profesora. Mi nombre es Alejandro Bamón y el de mi compañera es Nubia Garzón. Y vamos a proseguir a desarrollar la actividad número 2, procesos de selección. ¿Qué es un proceso de selección? Técnicamente, un proceso de selección de personal es un conjunto de pruebas divididas en distintas etapas con el fin de elegir a los candidatos idóneos para cada puesto de trabajo. ¿Sí? Entonces, pues con esto entendemos que las empresas tienen la necesidad de contratar personal para ocupar nuevos puestos de trabajo, ¿sí? O vacantes que estén disponibles. Entonces, pues el objetivo es como conocer a los candidatos para saber como quién es el más apto para desempeñar cada puesto de trabajo, ¿sí? Entonces, pues el proceso de selección también se puede dividir en varias etapas, también con el fin de, pues, la razón y el objetivo de ir filtrando a los candidatos que mejor cumple, pues, con los requisitos técnicos o personales o con los requisitos que tenga dispuesto la empresa. Entonces, ¿cómo se realiza? Entonces, pues entendemos que la primera parte del proceso de selección es la comunicación, ¿no?, de la oferta del empleo. Y entonces, pues para la comunicación de la oferta del empleo, pues se pueden recurrir a fuentes internas o externas. Pues las internas, entendemos que se la comunica directamente a la vacante a los propios trabajadores de la empresa, ¿sí? Y las externas, pues la empresa ya se valdría de páginas web de empleo, de periódicos, de comunicados, de colegios profesionales que se encargan de este tema. La número 2 es la recepción de solicitudes y preselección. Sí, pues entonces, pues una vez se ha difundido la vacante y los requisitos que solicitan, pues ahí se comenzaría a recibir las hojas de vida o los currículos según la información recogida. ¿Sí? La tercera, la realización de las pruebas técnicas. Entonces, pues se convoca a los candidatos para realizar las pruebas de selección para así valorar los conocimientos y aptitudes de cada uno de ellos, sencillamente hablando. La cuarta, entrevista del personal, que pues una realizada las pruebas se procede a la entrevista, ¿sí? Que es donde la empresa eh, puede que puede hablar directamente ya con el opcionado a hacerse con el cargo. La número 5, la contratación. Ya después de todo esto, pues ya viene ya la contratación. Una vez elegido el candidato, pues que pasará a formar parte de la compañía, pues se deberá ya contar de una vez es decir, con las condiciones económicas y laborales para la persona que se ha ganado este puesto. La número 6, la incorporación, acogida y adaptación, pues creo que es muy importante, ¿sí? Pues porque el proceso de selección no finaliza con firma de contrato, sino que el candidato pues se le continúa evaluando durante los primeros días de trabajo para saber si realmente cumple con las expectativas, ¿sí? Y pues sabemos que es algo importante porque es necesario la adaptación, la acogida y la incorporación, porque así más adelante se va a ver reflejado el desempeño como tal del trabajador. ¿Qué tipos de entrevistas existen? Entonces, pues existe la que, pues, una es la entrevista presencial, que es como la entrevista normal, ¿sí? Como la entrevista clásica, en la que pues el candidato se desplaza a un lugar determinado, pues para ser entrevistado. Normalmente es en la sede de la empresa. Sigue la entrevista a distancia. Pues la entrevista a distancia es la más habitual, ¿sí? Pues porque en estos tiempos de pandemia, pues permite, digo, la entrevista individual, no, la distancia, perdón, profe. Entonces, pues sabemos que la entrevista a distancia es como en estos tiempos de pandemia, como que la más opcionada, ¿no?
en este momento que vivimos con teletrabajo, entonces pues con todas estas así, entonces pues la entrevista a distancia puede ser por medio de una videollamada o por medio sencillamente de una llamada, ¿sí? También está la entrevista individual. La entrevista individual es la más habitual, ¿sí? Pues permite que el encargado de entrevistar a las personas o la empresa puede centrarse completamente en el candidato. La entrevista de panel pues es aquella en la que el candidato se enfrenta a varios entrevistadores, ¿sí? Esto para que cada entrevistador conozca desde su punto de vista las habilidades o las debilidades o las fortalezas de la persona que está participando por el cargo. Sigue la entrevista de grupo, ¿sí? En este caso, un entrevistador o varios realizan una misma sesión con varios candidatos a la vez. Pero la desventaja de esta es que porque dedican menos tiempo a cada candidato, ¿sí? Estos serían los tipos de entrevista, aunque existen muchos más, pero estos son como los más relevantes. ¿Qué tipos de pruebas se emplean? Entonces, como podemos ver, tenemos el test de personalidad, que los test de personalidad son como un tipo de prueba de selección que incluye preguntas que sirven para estudiar al candidato, ¿sí? Desde el punto de vista psicológico. Tenemos también el tipo de pruebas que es las dinámicas de grupo. Pues sencillamente las dinámicas de grupo son como pruebas de selección grupales en las que se citan a varios candidatos a la vez y se les plantea una cierta situación concreta. También tenemos las pruebas de conocimiento que sabemos que es importante, ¿sí? A la hora de contratar a alguien, pero consiste en plantear medios para evaluar conocimientos, la destreza, la formación o la experiencia que tiene el candidato respecto a ese trabajo. Por ejemplo, si la entrevista es para un puesto de un programador informático, pues entonces obviamente la empresa debe plantear un ejercicio que requiera programar el lenguaje como específico que se solicita en la oferta de trabajo. Tenemos también las pruebas psicotécnicas, que este tipo de pruebas de selección se conocen simplemente como test de inteligencia o aptitudes para el candidato. Son como cuestionarios. Y por último y no menos importante, las pruebas médicas, ¿sí? Porque sabemos que los exámenes médicos pues tienen su relevancia, ¿sí? Porque se permite verificar la aptitud física de los trabajadores, porque pues una persona no se puede desempeñar bien si está enferma o tiene alguna discapacidad o algo en su cuerpo que le permita desarrollar el trabajo perfectamente, ¿sí? Entonces, pues esta sería nuestra presentación, profesora. Muchas gracias por su disponibilidad y que esté muy bien. Aquí está la bibliografía. Muchísimas gracias.